Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión académica que induzca acciones de bien público en la sociedad, en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar nuevamente con la presencia, la participación del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en el área de Economía del doctorado Ciencia y Filosofía de la Universidad Nacional del Siglo XX en convenio con el Instituto Internacional de Integración Andrés Bello. Estimado Alfredo, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Silvano, muy buenas noches. Estimados televidentes, qué importante hacer reflexiones en función de hechos que se van dando en la coyuntura, que nos permiten razonar la estructura, proyectar el desarrollo. Justamente, el día de hoy, en esta oportunidad, vamos a conversar contigo, si nos permites, sobre la problemática del Censo Nacional de Población y Vivienda. Todo lo que está ocasionando, que mantiene preocupados a todo un país. Pero, a partir de esas reflexiones, pasaremos a analizar un poco qué está cerca del censo y cómo está pensado en función del desarrollo. Sin duda es importante mencionar que un Censo Nacional de Población y Vivienda se constituye, entre comillas, en una radiografía de esa realidad en un momento específico con intervención de campo que tiene que ver con minimizar el error. Un error de intervención asociado también a una previa planificación, a los procesos de capacitación, al complemento de la parte informática en la estructuración de bases o cubos multidimensionales que nos van a permitir generar indicadores, contrastar los mismos y, por supuesto, a partir de ello, tener la posibilidad de tomar decisiones sobre las cuales se genere transformación. Esas decisiones asociadas al censo tienen que ver con niveles de inversión, con gestión de proyectos que tienen que ser razonados en viabilidad, controlados en riesgos, asociados también al análisis de fiabilidad para la respectiva presupuestación e inversión, dependiendo de la cuantía, para hacerlo por etapas o de manera directa también. Entonces, un censo es una faena bastante interesante, implica el manejo de muchos compromisos entre actores involucrados y, por supuesto, tener ese pensamiento positivo, crítico, inclusivo de lo que es el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Siempre de por medio está la injerencia político-partidaria, el tema de la pulseta política, que distorsiona muchas veces la actividad científica, la minimización del error, que debería ser parte de este censo. Tenemos más de un mes de conflicto, un paro cívico en Santa Cruz, el cerco a Santa Cruz, y nos damos cuenta que un censo podría tener resultados siempre y cuando exista acción comunicativa asertiva entre los actores involucrados e interesados. No se da este fenómeno, los actores, si quieren, son demasiado tercos, vamos a decir, en sus posturas. Se ha utilizado el discurso técnico para tratar de resolver el problema, pero siempre estuvo por delante el aspecto político, un disentimiento de pulseta política que hasta el momento no ha permitido solucionar el tema del paro en Santa Cruz, que por supuesto en la economía va a tener un efecto rebote, va a incidir en aspectos de especulación e inflación y que van en detrimento de una economía que tiene un 80% de informalidad y que no se está pudiendo activar y peor reactivar, ¿no es cierto?, en relación a indicadores del Producto Interno Bruto aproximado a 42.000 millones de dólares el año 2019. Bueno, el censo, ¿qué hay detrás del censo? Es indiscutible la importancia de un censo.
Pero yo no perdería los dos componentes, es decir, por un lado, un censo de población y por otro lado, de vivienda. Sin duda, detrás del censo se puede ver la posibilidad de generar un diagnóstico real de aspectos socioeconómicos de vivienda que van a permitir generar, a su vez, valga la redundancia, indicadores útiles para tomar esas decisiones de inversión, que deben ser caviladas en alternativas o posibilidades. Pero por el otro lado, vamos a tener la migración poblacional. Y esa migración poblacional es importante en relación a las reglas de juego que se asocian al reparto de dinero o presupuesto que van a tener departamentos, secciones municipales, asimismo también a los escaños en relación a la representación parlamentaria. Entonces, acá hay una gran pregunta que uno se plantea. ¿El año 2019 hubo fraude o hubo un golpe de Estado? El censo, si es bien trabajado, si tiene el mínimo error, seguramente va a dilucidar esa interrogante, va a generar la respuesta apropiada y, por supuesto, a partir de esa respuesta van a también darse connotaciones de orden político y legal. Entonces, esa pienso que es una gran preocupación que tienen los políticos, porque el año 2019 nuestros políticos, en toda esa dispersión, en todo el conflicto de la pandemia y el conflicto del fraude o el posible golpe de Estado, han cogobernado, han hecho acuerdos. Pero sabemos que entre los políticos los acuerdos se diluyen cuando alguien se equivoca o es notoria esa equivocación. Entonces, por eso que alguno de los políticos resulta damnificado y se va a la cárcel, o es culpado por algún hecho, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el atentado a la misma sociedad. Luego arreglan sus problemas históricamente y siempre salen de la cárcel, ¿no es cierto?, y nuevamente son candidatos o están en posiciones expectables. Pero razonemos ahora en la otra parte que nos interesa. Si hay mucho movimiento migratorio, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los migrantes en inversiones, en trabajo, se van hacia el lado de Santa Cruz y La Paz. Y en Bolivia, históricamente, siempre ha existido un duopolio, que lo llamo, entre Santa Cruz y La Paz. Y los amigos del duopolio están peleados en este momento, están haciendo la pulseta política. Y esa pulseta política nos debe llamar a la reflexión sobre el modelo de crecimiento, desarrollo cruceño, pero que está bastante subsidiado por el resto de los departamentos. Si bien casi se llevan un 60% de aporte al PIB entre Santa Cruz y La Paz, ese indicador nos parece interesante para que nosotros, como cochabambinos, también los orureños, potosinos, reflexionen qué está pasando con el aporte que realizan al PIB o al ingreso nacional. Además de los retornos en la redistribución, porque tenemos un Estado centralista, entonces nos está goteando algo, pero tampoco dentro de las autonomías departamentales, municipales, hemos concluido estos procesos. Somos independientes en el aspecto de tomar algunas decisiones, pero muy dependientes del presupuesto central, que implica planificación, pero que no necesariamente esa planificación está muy bien complementada en acción comunicativa, en priorización de las demandas y la estandarización del desarrollo, que sería interesante, a partir de una muy buena definición de un modelo de salud, nutrición y educación para la producción que debería aprovechar las ventajas diferenciales
de culturas y de pisos ecológicos. Alfredo, a ver, aparentemente tiene su lógica, tiene su razón de ser, la idea de que a partir del censo se tenga una, digamos, la posibilidad proporcional de repartir lo que se tiene desde el Estado. Pero la coyuntura ha cambiado, hay, digamos, polos de crecimiento poblacional bien tipificados, principalmente en las ciudades y particularmente en determinadas ciudades. Entonces, si pensamos así, la idea de repartir en función a la población tiene su lógica, porque es ahí donde hay mayores necesidades. Pero hay necesidades que son generales, por ejemplo, la salud, la educación, y daría a pensar que si no estamos atentos o si no encontramos otros criterios para repartir las riquezas, vamos a seguir fomentando la migración hacia determinadas ciudades que han crecido, porque será ahí que con los recursos que obtienen van a tener potencialmente mejor educación, mejor salud, mejores servicios básicos. Claro, es importante la reflexión, Silvano, porque la gente migra. El empresario cochabambino migra al parque industrial cruceño. Entonces, deja su actividad en Cochabamba porque en Cochabamba hay bloqueos, no se puede ir a La Paz porque también los bloqueos afectan, entonces aumenta la cuantía poblacional en Santa Cruz y van a tener mayor ingreso por concepto de coparticipación. Entonces uno se pregunta qué pasa con la famosa participación popular, con el desarrollo local, el desarrollo departamental. Cochabamba tiene menos presupuesto que la alcaldía, digamos, como departamento, que la alcaldía del Cercado. Entonces, el gobernador está atado de pies y manos, y más aún está atado hasta de expresión por pertenecer a un partido que es el oficialista. Entonces, no podemos hablar de inversiones significativas, pero este hecho del censo, el bloqueo, nos reflexiona estos elementos y también nos da a entender que los empresarios no son muy afectos a su territorio, como había ocurrido el 2008 en la economía norteamericana. Entonces ellos buscan optimizar el tema de sus intereses, sus procesos productivos, y no les interesa la identidad del lugar donde nacieron o donde podrían hacer inversiones que generen retornos, por supuesto, aportando a la variable empleo, calidad de empleo, calidad del producto, demás situaciones. Entonces, tenemos ese hecho que tiene que ser el punto de partida para razonar cómo se maneja la parte central, pero también esos conceptos de desarrollo local, de desarrollo departamental y el de pacto fiscal. Y acá me parece algo interesante el profundizar lo que es el federalismo. Y muchos van a decir que es una mala palabra, separatismo, pero no es así. Los grandes países funcionan de mejor manera en relación al federalismo y ese federalismo les da independencia para tocar, digamos, aspectos de desarrollo económico, social, en función de las características poblacionales, pero también en función de una doctrina de Estado, de una visión de Estado, de las estrategias del Estado que están manejando el sector, como se dice, fundamental en recursos naturales, en servicios, en manejo energético, en manejo ambiental. Y el Estado, en la parte que le toca o compete como centralismo, entre comillas, vamos a decir, hace inversiones en función de la estandarización de la educación, de la salud, esa educación para que sea el motor de la producción, primero del rendimiento y la productividad. Entonces, ¿qué nos falta
a los bolivianos. Pensar en términos de que somos bolivianos, el axioma es de que como bolivianos nosotros tenemos una doctrina de Estado y en función de esa doctrina de Estado trabajamos las inversiones para aprovechar la diversidad de culturas y las ventajas diferenciales de los pisos ecológicos, garantizar seguridad, soberanía alimentaria en el territorio, diversificando la economía, teniendo credibilidad la economía para hacer relaciones internacionales, para exportar y ser parte, vamos a decir, de los procesos de integración supranacional. Antes de pasar un poco a esta idea, digamos así, de las posibilidades del federalismo, ¿cómo ves vos, Alfredo, a partir de la problemática que se ha generalizado? ¿Realmente hay una preocupación para el segundo elemento del Censo Nacional de Población? Me refiero, ¿y vivienda? La vivienda, lo que menos tiene acceso a la gente. El déficit de energía eléctrica, de servicios básicos, que son parte fundamental de las políticas de salud. Y la persona que está enferma, que no tiene un hábitat adecuado, ¿cómo se inserta en el mundo del rendimiento y la productividad? Más aún cuando no hay un complemento entre la inversión pública y la inversión privada. Y me parece importante en este tema del Censo Nacional de Población y Vivienda saber cuál es el déficit habitacional y cómo se va a proyectar, ¿no es cierto?, el tema de solución de la problemática de la vivienda en relación al crecimiento poblacional y en relación a las expectativas de hacer economía diversificada, de salir o negar el modelo primitivo dedicado a explotar y exportar materia prima y consumir producto importado, haciendo filtración de dinero, ¿no es cierto?, de divisas. Pero justamente en esta problemática, la preocupación para, digamos, para conocer la realidad que gira alrededor de la vivienda, ojo, no es solamente la casita, ¿no? No. Pero ¿existe esta preocupación? No he escuchado yo a los políticos que están en pugna hablar de la vivienda, del hábitat, de los servicios básicos. Ellos están más ocupados por los resultados de migración que puedan darse y que puedan dilucidar o dar respuesta a si el 2019 fue fraude o fue golpe. Entonces acá viene lo interesante. Si hubiese un hipotético fraude, entonces la próxima elección, que ya está, si quieren, trabajada para el 2025, se caería. Entonces, nuestros políticos tienen que aprender que lo mejor que pueden hacer para garantizar nuevamente su reelección es tener en la gestión del desarrollo y de la economía resultados e impactos que beneficien el empleo, que beneficien la disminución de desigualdades, que beneficien la cobertura en vivienda, servicios básicos, energía eléctrica, las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones son un desastre. Y los políticos, en muchos casos, son subsidiados por los sujetos que están manejando muy mal el cooperativismo en el mundo de las telecomunicaciones. Existen demasiados contubernios. Pienso que debemos hacer un corte a las malas prácticas, rescatar las buenas prácticas de gestión y dilucidar este aspecto del Censo Nacional de Población y Vivienda para poder reencauzar el desarrollo y transformar la organización vigente en otro tipo de organización que genere resultados e impactos en la economía y el bienestar de la población. Ya, Alfredo, entonces, siempre aparecen estos fantasmas, ¿no?
parecieran fantasmas cuando se genera un conflicto en un determinado lugar. ¿Cuál es tu percepción alrededor de, del federalismo, pero también de la posibilidad remota, espero, de un separatismo? Pienso que el federalismo funciona en relación a la cualificación de la clase política, a la mejora de los indicadores de educación que van a incidir en el rendimiento, la producción diversificada y la productividad. Entonces, este no es un tema de corto plazo, este es un tema organizacional de mediano a largo plazo, pero de compromiso de los bolivianos diversos, previa construcción de una doctrina de Estado. Me voy a permitir colocar algo que me parece interesante y que tiene que ver con la doctrina de Estado de los chilenos, y para que nos demos cuenta. Y su doctrina de Estado es por la razón o por la fuerza. Pero tienen bien clara la cosa de que tienen que formar apropiadamente al recurso humano, pero también que tienen que armarse hasta los dientes por los conflictos que han tenido o cómo han ido construyendo la sociedad chilena dentro de sus cánones de soberanía, ¿no es cierto? Y de perspectiva de vincularla al mundo anglosajón para estar entre los desarrollados y con bastante competitividad en Latinoamérica. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es ese axioma que nos une a los bolivianos? El ser conflictivos, el ser envidiosos, pero son elementos o factores que generan el círculo vicioso de la pobreza que alguna vez hemos explicado acá. Tenemos que generar entre los bolivianos un círculo virtuoso, y ese círculo virtuoso depende de la doctrina de Estado y la adopción de un modelo federal. Hagamos el copy, vamos a decir, de Suiza, que tiene que ver con la confederación, ¿no es cierto?, de Brasil, una economía potente, emergente. Hagamos el análisis qué pasa con Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, antes de pensar que el federalismo implique separatismo. Con los políticos vigentes, difícil hacer federalismo, porque son dogmáticos, están actuando en función de sus creencias. Lo vemos al primer mandatario con sus dogmas, de la misma manera a Camacho, gobernador de Santa Cruz, y capitalizando la ignorancia, porque los últimos años la parte académica, científica, de formación por la pandemia y por las inversiones cuestionables nos demuestran esa improductividad académica. Entonces está disminuyendo la capacidad de hacer transformación real de la economía y las interacciones asociadas al desarrollo. Considero, Alfredo, que el federalismo necesita de un nivel, un estado colectivo, digamos, de un nivel de conciencia y madurez terrible. Cultura. A lo que me refiero, rápidamente para terminar el programa, es que no podemos pensar en el federalismo como algo que me conviene y no nos conviene. No es para todos. Así que, a manera de reflexionar y a manera de concluir el programa. Con el federalismo se tiene que estandarizar la educación. Se tiene que estandarizar el desarrollo de cada uno de los municipios, de los cantones, como queramos llamar, ¿no es cierto?, de los puestos fronterizos, para que a partir de la educación, y aquí hago la analogía con Suiza, para la educación de primer nivel se genere un proceso de rendimiento, producción y productividad, que permita el crecimiento diversificado de la economía, que aumente los niveles de bienestar, de democracia, ¿no es cierto?, que son indispensables
y que nos permitan ser reconocidos por el resto de las naciones. Que no digan, por ejemplo, como hacen ahora, queremos integrar Sudamérica, pero sin Bolivia. Pasemos por el costadito. ¿Por qué? Porque son muy conflictivos, porque cualquier rato bloquean. Entonces, con bloqueo no hay relaciones comerciales en el ámbito internacional, por ejemplo. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti, Silvano, estimados televidentes, y sigamos en esa perspectiva desde la universidad para reflexionar las perspectivas sobre las cuales se puedan hacer cambios que sean estructurales y que beneficien a la sociedad. Y que nadie quede atrás. Exactamente. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Hemos conversado alrededor de la problemática del Censo Nacional de Población y Vivienda y a partir de ahí siempre interactuando con lo que significa un verdadero desarrollo. Esperamos que la temática tratada esta noche haya sido de su agrado. Sigamos cuidándonos unos y los otros. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por su fidelidad. Muy buenas noches.